Contaba ayer la prensa una historia un tanto desconcertante. Yo no me había enterado a lo largo del día y me enteré en la contra en directo. Me la envió una contraescucha muy habitual de los directos, Filci Loreta se llama, y no la comenté en el directo porque no la había leído todavía. Me gusta comentar las noticias que me he leído, no las que desconozco, ¿no? Como era el caso. Entonces lo que hice fue leérmela luego y me llamó la atención, creo que llamó la atención a toda España. Bueno, lo que contaba la noticia esta la lleva toda la prensa, nos va a costar lo más mínimo encontrarla porque están prácticamente todos los periódicos, ¿no? Contaba que un preso de origen búlgaro ingresó como hombre en una prisión alicantina, la prisión de Fontcalent, y una vez allí, una vez dentro, pues decidió que no era hombre, que era mujer, y solicitó a la dirección de la cárcel que se les reasignase un módulo. Ya estaba cumpliendo condena, ya había sido condenado este hombre / mujer, porque entró como hombre, pero luego se autodeterminó y solicitó el traslado al módulo de mujeres. Nada, una vez dentro del módulo de mujeres, pues empezó una relación, no sé si sentimental, pero sí al menos sexual, porque de aquella relación, esa relación terminó en un embarazo. Un embarazo al parecer deseado porque la presa con la que tuvo esa relación, la que está embarazada ahora mismo, pues no ha querido abortar. Se prefiere seguir con el embarazo adelante. Bien, pues esta historia es cuando menos llamativa, porque si cualquier preso puede hacer eso, pues podríamos encontrarnos el día de mañana con que los módulos masculinos de las prisiones, que por cierto están llenos hasta arriba, son los más, la población reclusa no sé el porcentaje exacto, pero ronda algo así como el 90%, una cosa así, de hombres frente a mujeres. Así que si empezasen todos a autodeterminarse, ¿no?, a cambiarse el género, pues nos encontraríamos con un problema. Y es que no habría espacio para todos. Pero bueno, vamos a buscar un sitio. He salido tarde hoy a hacer el a la contra. Llevaba unos días sin hacer el a la contra, porque como os contaba ayer en el directo, estoy liado en plena reforma hogareña y no tengo tiempo para nada. Tampoco es que hubiese grandes cosas. Ya sabéis que cuando hay actualidad, el tiempo lo saco de debajo de las piedras, pero no había casi nada. Sí que he salido de noche, os prometí sacaros de paseo madrileño por la noche, que es el único momento realmente en el que se puede salir a montar en bicicleta, a pasear por lo menos, ¿no? En otros momentos del día uno se limita a trasladarse de un sitio a otro, del calor que hace, pero a esta hora pues empieza a estar bien. Bueno, ahí creo que son 35 grados hasta ahora, son las 9 de la noche, 9 y pico, exactamente las 9:25. Bueno, pero es normal que en el mes de agosto nos castigue una ola de calor, así que entra dentro, ya digo, de lo normal. Bien, pues voy a buscar, ahora que ya queda muy poca luz, voy a buscar un sitio que esté bien iluminado, aproximadamente bien iluminado. Tened en cuenta que es de noche y no es habitual que hagan los a la contra de noche. A ver qué pasa el autobús. Los hago normalmente de día, pero en verano, todos los veranos, siempre que hay alguna a la contra por la noche. Así que nada, vamos a buscar ese sitio. Podemos, de hecho, podríamos irnos a donde estábamos antes, al lado del Museo del Prado, y ahí os termino de contar. Pues nada, aquí entre San Jerónimo el Real y el Museo del Prado, que está a mi espalda, bueno, y la Real Academia Española, que está ahí a la izquierda, os voy a hacer a la contra tan caluroso. A la derecha, taparos los ojos, está el monstruito de Moneo, que vamos a rezar todos a ver si lo tiran cuanto antes. No sé si lo llegaremos a ver, pero vamos, que esa barbaridad, ese disparate moneístico no llegará a los 100 años, cosa que
Esta maravilla de aquí sí ha llegado a los 100, y a los 200, y a los 300, y a los 400 e incluso a los 500, porque esto que veis aquí es del siglo XV. Como os contábamos en aquella contrahistoria que hicimos sobre el Palacio del Buen Retiro, bueno, estaba donde estoy yo ahora, el Palacio del Buen Retiro. Ahí a la izquierda primero se construyó esta iglesia del monasterio, ¿vale? Y a la izquierda estaban los cuartos reales, de los que hablaba Alberto Garín. El cuarto real que los reyes de Castilla se hicieron construir aquí. Madrid no era ni la capital ni la sede de la corte, pero la corte pasaba a menudo por aquí. Venían muchos reyes a cazar a los bosques que rodeaban Madrid, bueno, y siguen rodeando. El bosque del Pardo es un bosque con caza. Enrique IV, de hecho, murió aquí, de un sofoco o algo así, después de cazar, de hecho. Bueno, pues se hizo construir, los reyes católicos hicieron construir un cuarto real en esa parte de la iglesia. Aquí estaba el monasterio y junto al monasterio real, lo que hicieron fue construir un palacio. Hay una sierra de historias de Alberto que habla sobre los monasterios reales, os invito a verla. Detrás de mí está el Museo del Prado, que como siempre, y para variar, está en reformas de algún tipo, por eso tiene la lona esa que veis ahí. Bueno, lo que os contaba en la bicicleta, no sé qué tal se me ve, veo que no muy allá, si os digo la verdad, ni la cámara me encuentra, pero bueno, estas contracrónicas veraniegas, ya sabéis que me gusta salir a hacerlas a la calle por la noche, cosa que es curioso la contra, como se graba en la calle está sometido a las inclemencias del tiempo. En pleno invierno salgo a las 2 de la tarde, a las 3, porque a las 4 ya me parece tarde y empieza a hacer frío, y ya veis, en agosto estoy aquí a las 10 de la noche, ¿no? Y podría incluso haber venido más tarde, porque realmente todavía hace bastante calor. Bueno, como os contaba, ayer mientras hacía el directo, pues una contraescucha, Filci Loretta, bueno, así es como se llama, lo mismo es un contraescucha, estoy asumiendo de manera temeraria su género, así que Filci Loretta, si andas por ahí, haznos saber el pronombre, si tenemos que decir él o tenemos que decir ella, porque podría suceder que seas él y te hayas puesto un nombre de resonancias femeninas. Pero bueno, dejando eso a un lado, fue Filci Loretta quien nos trajo el tema, quien me trajo el tema. Yo no lo había visto, había estado liado con lo de la reforma todo el día, había preparado la contracrónica sobre la historia esta de Podemos y se había escapado. No deja de ser un suceso, una noticia sin demasiada importancia. Bien, la cuestión de lo que se ha despachado en Alicante no deja de ser un suceso, ya digo, no tiene más... un suceso sin víctimas, de hecho, hasta con un nacimiento futuro, ¿no? Porque ha dejado en estado de buena esperanza a esta reclusa. Bueno, la cuestión es que la reclusa, porque ahora tenemos que hablar en femenino de ella, y más nos vale con la ley trans de Irene Montero, la reclusa, ya he dicho que era de origen búlgaro, la reclusa transexual, era muy conocida en esta cárcel, era conocido cuando era todavía hombre, pues se le conocían bastante los funcionarios de prisiones, ya que se trataba de un reincidente, ahora es una reincidente, con muchos antecedentes por robos y delitos contra la salud pública, es decir, menudeo de drogas. Bueno, tenemos debajo un congreso de perros, como habréis oído, ¿no? No son peligrosos, ya me he cerciorado, son perrillos, vamos. De hecho, por el ladrido del pequeñín ya os podéis hacer una idea del tamaño, ¿no? Es decir, que no era nuevo, era lo que en el argot policial es un delincuente habitual, a quien conocen perfectamente en la cárcel, que, bueno, pues que pasa de vez en cuando por ahí, seguramente pues por algún hurto, algún robo, por trapicheos de drogas y cosas así. Había estado presa, y digo bien, presa, en Fontcalent varias veces, le conocían bien, le digo, los policías de la zona, los funcionarios de prisiones. Eso sí, siempre había estado como hombre, nunca había ido como mujer, y ocupando una celda en todas las ocasiones que había estado allí en el módulo masculino. Bien, allí es donde fue ubicado, en aquel entonces era hombre, puedo utilizar bien el género gramatical, fue ubicado al llegar la última de las veces, la última de las condenas que tuvo, fue ubicado en el módulo masculino, pues porque era un hombre. El nombre, por cierto, no ha trascendido, yo no lo he conseguido encontrar, y aun con todas instituciones penitenciarias ha dicho que por una cuestión de protección de datos no ha querido darlo, pero bueno, no lo sé, es de origen búlgaro, podemos llamarle, no sé, buscar el nombre búlgaro que más os guste. Como había un jugador de fútbol, recuerdo, búlgaro, se hizo famosísimo en los años 90, lo recordaréis, se llamaba Hristo Stoichkov,
y era jugador del Barcelona, que llegó a ser uno de los jugadores de fútbol más famosos de la liga, recuerdo. En aquella época, hasta yo, que no me interesaba el fútbol, llegué a saber de él. Pues no sé, llamémosle Cristo, por ejemplo, que es un nombre así que suena bastante vulgar. Bien, pues este hombre todavía se llamaba, tenía nombre de hombre, un nombre asimilable a un hombre, pero bueno, esto nos han hecho un lío de mucho cuidado, porque claro, Cristo. Y si alguien dice, yo me autopercibo mujer y me sigo llamando, yo me llamo Fernando, me autopercibo mujer, pero quiero que me sigáis llamando Fernando. Oiga, que Fernando es un nombre masculino, ¿eso quién lo ha dicho? ¿Quién ha creado esa convención? Hay ejemplos, por ejemplo, Andrea. Andrea es un nombre de mujer en España, pero es un nombre de masculino en Italia. Andrea es Andrés, ¿no? Otros nombres podría ser Rosario. En Italia es nombre de hombre, nombre masculino, y en España es nombre de mujer. Si a un niño le llaman Rosario, pues, en fin, todo el mundo pensará, pues creo que tus padres se equivocaron, ¿no? Lo mismo que si a un niño le llaman Andrea, pues pensaría todo el mundo que el padre o la madre es italiano. Bueno, esto de los nombres, de nuevo estamos en las mismas, que da igual cómo se llame, el hecho es que era hombre en su documento, como no sé si tendrá ya la nacionalidad española, pero el documento que presentase en el ingreso en prisión, y lo mandaron para el módulo masculino. Allí es donde había estado en todas las ocasiones, que ya digo, fueron unas cuantas, que habían pasado por el penal de Fontcalent. Bien, pues una vez dentro, ya cumpliendo la condena, que también desconozco y ningún periódico ha sabido dar detalles sobre esto, dijo que no, que él no era Cristo sino Crista, y que, vamos, que no se sentía hombre, sino que se sentía mujer, y que mujer concretamente de tendencia sexual lesbiana, es decir, con mujer a la que le gustaban, a la que siente atracción sexual por otras mujeres, y que claro, no era su lugar el módulo masculino, que tenía que cambiar al módulo femenino. Sí, que por supuesto que se refiriesen a él con un nombre femenino que no ha trascendido, y solicitó que se lo llevasen cuanto antes, porque no estaba a gusto allí, rodeado de machirulos y tal, que con su nueva identidad lo hacía incompatible el lugar donde estaba. Bien, el traslado se produjo, los funcionarios de prisiones y la dirección de la prisión no puso pega alguna, al contrario, y allí pasó una temporada en el módulo femenino de la prisión de Fontcalent. Ya he dicho que los módulos de mujeres de las prisiones son mucho menores que los de los masculinos, porque viene a ser la población reclusa, la brecha de género es brutal ahí, hay 90-10, es decir, 90% hombres, 10% mujeres, ¿no? Bueno, pues se quedó allí hasta que, tras conocerse que había, que le doy un golpe a la cámara, que había dejado embarazada a una reclusa, no sabemos si su compañera de celda u otra, son muchas las lagunas que hay aquí, pero lo principal nos queda bastante claro. Pues la dirección de la cárcel había resuelto, que eso no podía ser, claro, había resuelto devolver de nuevo al pabellón masculino, al módulo masculino. Bien, la interna embarazada, tampoco sabemos su nombre, y espero que no lo sepamos nunca, porque no deja de ser una ciudadana privada y perfectamente respetable, así que no tenemos por qué saber su nombre, pero sí su condición de nacionalidad española. En este caso no era de origen búlgaro, aunque quizá lo era y tenía la nacionalidad española. Se planteó primero abortar, según he podido leer, pero ha decidido, después de pensarlo, seguir adelante con el embarazo en prisión. Supongo, no sé qué condena tendrá esta mujer, pero igual el niño termina naciendo allí. Bueno, la presa transexual, la búlgara, podríamos decirlo así, ha cumplido su condena y ha salido ya de Fontcalent, es decir, ya no está en esa cárcel, ha sido liberada pues porque se le acabaría la condena. Los hechos se produjeron este mismo año, se produjeron entre enero y febrero. Antes, por lo tanto, de que a principios de marzo, creo que fue el día 2 o el 3 de marzo, entrase en vigor la famosa ley trans, que permite, esto lo hemos hablado aquí en la contra, y lo hemos hablado, en fin, también en la contracrónica, que permite el cambio de nombre y de sexo en el registro civil, que es más que al registro, a partir de los 16 años. Esta mujer evidentemente tiene más de 16 años porque ha estado en una cárcel para mayores de edad, sin necesidad de aportar un informe médico, del psiquiatra concretamente, que era lo que se pedía antes, es decir, un psiquiatra que haya visto a la persona en cuestión y que efectivamente certifique que esa persona sufre disforia de género y que no está tratando ni mucho menos de aprovecharse del cambio de género, vamos, en una palabra,
como el caso que se ha producido aquí, no para que te cambien de módulo, ni mucho menos. Que te pedían eso, esa es la realidad, no pedían nada más, pero yo creo que era suficiente para al menos filtrar los que querían hacer un cambio de género con intereses espurios, ¿no? Por decirlo de un modo así suave. Bien, no hacía falta en aquel entonces ya haber recibido tratamientos de hormonación ni tampoco cirugía, esto ya las leyes anteriores lo reconocían, pero era necesario ese informe. Bien, lo que hace la ley trans es eliminar ese informe, porque dicen que, bueno, las activistas trans, la propia Irene Montero decía que había que desmedicalizar o despatologizar la transexualidad, y claro, algo patologizado es algo que hay médicos por el medio, ¿no? Entonces que había que quitarlos. De cualquier manera, me he podido informar que las cárceles españolas tienen su propia normativa al respecto, es decir, tienen evidentemente que obedecer las leyes de todo el país, pero tienen su propia normativa que además es muy antigua, pues tan antigua como el año 2006, vamos, quedaba mucho tiempo para que Irene Montero llegase al ministerio, un montón de años, de hecho en aquel entonces que tendría Irene Montero, no lo sé, 15 años, una cosa así, ya crearon una normativa al respecto para el trato con las personas trans, que evidentemente pues había algunas que aparecían en las cárceles, pues, hombres y mujeres que habían recibido una condena y que al llegar a la cárcel pues veían que les iban a ingresar en un módulo que no se correspondía con el género que ellos se autopercibían. Esto era algo que venía siendo demandado por la comunidad trans desde hacía mucho tiempo, especialmente pues en el caso de lo que se conocía antiguamente como los travestidos, ¿no? Bueno, están armando una escandalera a los perros, de mucho cuidado, la verdad es que no sé si se me estará escuchando bien, yo estoy tratando y levantando un poco más la voz para, si lo llego a saber que estaban los perros ahí, la verdad es que cuando he llegado todavía no estaban, así que me han sorprendido. En fin, la próxima vez sí que me fijaré bien, y si voy a acercarse a unos dueños de perro, con 6 o 7 perros, para que pasen un poco la calor, pues trataré de evitarlo. Bueno, la normativa interna de las prisiones en España viene a decir que si un recluso haya pasado o no por el registro, eso es secundario. Ojos de 2006, ya digo, estaba quien gobernaba entonces, pues gobernaba Zapatero en aquella época. Es decir, eso para la normativa interna de las prisiones con respecto a los transexuales da igual. Si un recluso haya pasado o no por el registro, se percibe de sexo distinto a lo que indican sus atributos físicos, en ese caso debe someterse a un examen psicológico. Es decir, va al psicólogo de la prisión y él le entrevista, habla con él, estudia el caso, y en el caso de que vea que sí, que efectivamente que hay disforia de género, pues este especialista comunica a la dirección de la prisión que debe de pasar, en el caso de un hombre que se siente mujer, pues a un módulo femenino, y en el caso de una mujer que se siente hombre, pues a un módulo masculino. Es decir, ojo, sin haber pasado por el registro, basta con que el recluso llegue y exponga el problema, nada más llegar, nada más ingresar. Es decir, basta solo eso, no tiene mucho más. Como veis, es una normativa, se podría decir que hasta adelantada a su tiempo. Ojo, es del año 2006, estamos hablando de algo de hace 17 años, ¿no? No hace falta ni registrar el nuevo género previamente, ni hormonarse, es suficiente con que el psicólogo de la penitenciaría dé el visto bueno, con eso basta y sobra. Así que a la búlgara o al búlgaro no le ha afectado la ley trans. Estaban diciendo muchos, he podido ver hoy, especialmente en redes sociales, que esto era por culpa de Irene Montero. Pues no, por culpa de Irene Montero serán otros casos que seguramente vengan, pero no este, en concreto este no, porque esto tuvo lugar entre el mes, ya digo, de enero y febrero, y la ley trans no pasó al Boletín Oficial del Estado hasta la primera quincena de marzo. Claro, el problema que yo veo aquí es que la normativa interna de prisiones y la ley trans entran en conflicto, vamos, clarísimo, porque la ley trans quita esa medicalización o patologización, llamémoslo como queramos, o examen de un especialista
y un facultativo, mientras que la normativa interna de las prisiones elimina esa necesidad. En fin, que los funcionarios de prisiones me da la impresión que no saben muy bien qué hacer. Por un lado tienen su propia normativa interna, la del año 2006, que exige un informe médico de un psicólogo en este caso, y por otro la ley trans les impide realizar esos mismos exámenes médicos. Es decir, que si llega un preso y dice, me siento mujer o me siento hombre, pero usted pasa por el registro. Sí, he pasado por el registro. Bueno, en ese caso no habría duda, lo mandan. No he pasado por el registro, pero me ha venido ahora, me ha aparecido en este momento. Bueno, eso bastaría con la ley Montero, la ley trans en la mano, para decir inmediatamente que se registre ya mismo y que inmediatamente al módulo de mujeres o al módulo de hombres, en función del que haya entrado. Pero claro, la normativa interna de la prisión les dice lo contrario. Sí, todo muy bonito, pero aquí hay que hacer un examen que haga a cargo del psicólogo de la cárcel, ¿no? Así que cuando un preso se siente de otro sexo les genera un problema, desde otro sexo distinto al biológico, quiero decir. Un problema, por ejemplo, ¿quién tiene que cachear a ese preso? En las cárceles, evidentemente, nadie va por gusto, allí se cachea. Y ya sabéis lo de los cacheos, cómo funciona, no sé si os lo habrán hecho alguna vez en el aeropuerto, pero si es una chica, pues es una mujer la que cacheáis, y por eso siempre son parejas. Si es un hombre, pues es un hombre. Bueno, luego ¿entre qué módulo hay que ingresarle? De cualquier modo, como os decía antes, esto podría ocasionar problemas de mayor fuste en el futuro. Puede parecer gracioso y sin duda lo es, ¿no? El suceso llama la atención, ¿no? Pues que llega, lo cambian de módulo y embaraza a una reclusa del módulo femenino. Me embarazo que va a llegar a buen puerto, afortunadamente, pero podría ocasionar problemas mayores, ya que lo que ha hecho este preso podría hacerlo cualquier otro. Llegar y decir, no, yo me siento mujer y me quiero cambiar. Vale, correcto. Bueno, ¿qué pasa si empieza a haber una epidemia de embarazos? Bueno, y si es de embarazos, bienvenidos sean, qué falta hacen, pero ¿y si es de violaciones? ¿De relaciones sexuales no consentidas? ¿Qué hacemos con esa reclusa? Claro, no puedes sacarla de ninguna manera. ¿Cómo demuestras además que está en fraude de ley? No digamos ya lo que os decía antes en la bicicleta, la cantidad de plazas para reclusas disponibles es menor. Bueno, es cierto que se puede agrandar, evidentemente, pero es menor porque hay muchas menos mujeres en la cárcel que hombres. De cualquier modo, ya digo, esto podría repetirse más veces, y que lo que nos parece hoy un poco una noticia sacada de la antología del disparate suceda más. Es decir, si se lo proponen, todos los presos de España podrían, yo digo, si se lo proponen, podrían cumplir su condena en los módulos femeninos, o solicitar su traslado, en el caso de que no haya, solicitar su traslado a una cárcel de mujeres, ¿no? Basta con que se autoperciban mujeres, con eso bastaría. Luego ya al salir pueden autopercibirse varones de nuevo, eso no es ningún problema, puedes hacer el viaje en ida y vuelta todas las veces que te dé la gana, ¿no? No necesitas además ni cirugía, ni hormonas, que ni cambiarte el nombre, vamos, absolutamente nada. Es una simple letra en el documento nacional de identidad y en el pasaporte. Claro, seguramente digan, sí, pero eso es un fraude. Ya, pero ¿cómo lo demuestran? ¿Cómo demostramos que el preso X, Cristo le hemos llamado, ¿no? Pues que Cristo barra Crista, ha hecho un fraude de ley? ¿Cómo lo demostramos? Que me lo expliquen. Cuando se trata del sentimiento, bueno, pues que yo me lo sentía, ¿va usted a dudar de mis sentimientos? Así que me temo que esto va a ocurrir más veces. Eso es lo que me temo. Nos hará mucha gracia, jiji, jojo, hasta que termine sucediendo una desgracia, que Dios no lo quiera, pero bueno, en ese momento ya será algo tarde. Bueno, parece ser que se nos ha echado la noche encima y os voy a enseñar a los perros. Ahí los tenéis, son perrillos, como veis, claro, están jugando, si son yo no voy a bajar, no. Una cosa es que aquí me sienta más o menos seguro, y otra distinta es que quiera estar muy cerca. Mira, el de ahí parece un sabueso. Bueno, hace calor y los pobrecillos pues pasan, imaginaos con esa cantidad de pelo que tienen, ¿no? Lo mal que pueden llegar a pasarlo estos animalitos, ¿no? Así que nada, queridos, con esto, aquí desde San Jerónimo el Real, me he puesto en este lado, mirando hacia San Jerónimo el Real porque así me iluminaba la fachada.
Habéis visto que en el momento en el que me he colocado con San Jerónimo detrás, he quedado subexpuesto. He aprovechado la luz que le pone aquí, no lo sé, Patrimonio Nacional, entiendo, para que me sirviese de iluminación del vídeo. No es mal lugar este, sin perros, eso sí, por el ladrido, pero no es mal lugar este para venir aquí, además es tranquilito, para venir aquí a hacer a la contras veraniegos por la noche. Bueno, queridos, pues hasta aquí llega el a la contra de hoy, espero que os haya gustado. Es un tema del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, este de la transexualidad, aunque aquí la verdad es que la historia era cuando menos graciosa, no los vamos a engañar, pero eso sí, una historia graciosa que envuelve lo que podría convertirse en un verdadero drama. No quiero decir por dónde podría terminar porque sois muy listos y todos os lo imagináis. Así que nada, con esto me despido de todos vosotros, hasta el próximo A la Contra.